Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. Estamos aquí ya en su programa Acústica Agronegocios, un programa hecho para ustedes con la única y clara intención de brindarles información oportuna para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades. Les saludamos desde el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México y en los valles centrales, 1120 en Guadalajara y a lo largo y ancho de nuestra querida República Mexicana en más de 20 estaciones, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Disponibles también en nuestras redes sociales, en todas ellas como Acústica Agronegocios, en donde estamos deseosos de recibir sus comentarios, críticas y sugerencias y aquellos temas que sea de su interés. Les saluda a su servidor Daniel Meiners y aquí en el estudio con mi compañero y amigo José Luis. Hola, Daniel, ¿cómo están? Amigos del auditorio, bienvenidos a Acústica Agronegocios. Interesados en que se queden con nosotros, tenemos contenidos importantes esta mañana. Sin duda, y si estás de acuerdo, estimado José Luis, arranquemos en materia porque traemos una agenda de entrevistas larga e interesante. Si nos haces favor de introducir a nuestro primer invitado. Claro que sí, Daniel. Vamos a saludar al doctor Amalio Santa Cruz Varela. Él es profesor e investigador titular del Colegio de Postgraduados, el Colpos, en el campus Montecillo en Texcoco. Y tenemos un tema interesante, sobre todo, como lo mencionaba Daniel, para aquellos que viven en los valles centrales, el cultivo de maíz nativo en diferentes microrregiones que existen precisamente en el Valle de México. Es el tema que nos ocupa. Doctor Amalio Santa Cruz Varela, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Agronegocios. Buenos días, al contrario, estoy agradecido por la oportunidad que nos dan de dar a conocer algunas de las actividades que realizamos en el Colegio de Postgraduados. Muchas gracias y bueno, coméntele por favor a nuestros amigos que nos están sintonizando esta relación que tiene el maíz criollo en los valles centrales, principalmente en el Valle de México. Doctor, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, doctor? Sí. Bueno, el maíz es un cultivo muy importante, no solo en los valles centrales de México, sino en todo el país. Esta región tiene la particularidad de ser zona de origen de muchas de las razas más importantes que se cultivan hoy en día. Aquí se originó el maíz palomero, aquí se originó el maíz chalqueño, aquí se originó el maíz cacahuacintle, ese que usamos para el pozole, el rico pozole, y algunas otras razas, arrocillo amarillo, la raza cónico, etcétera. Entonces, aquí en el Colegio de Postgraduados tenemos, digamos, una serie de actividades en los terrenos, en los territorios que nos rodean. En el caso del Colegio de Postgraduados, que se encuentra en el municipio de Texcoco, pues tenemos nuestros vecinos son los municipios de Atenco, los municipios de Chiconcuac, San Andrés, Chautla. En esta ocasión voy a referirme a los trabajos que estamos realizando en el municipio de San Salvador Atenco. Este municipio de Atenco pues fue notable en años pasados por el decreto que se emitió en el año 2004 cuando se decidió establecer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en los terrenos lacustres del Valle de México, es decir, en el lago de Texcoco. En ese tiempo, pues esto causó gran movilización de los agricultores. Hubo movimiento social que derivó en algunos conflictos y finalmente el aeropuerto se decidió que quedara ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Texcoco. Sin embargo, este conflicto pues duró varios años y en esos varios años pues la agricultura pasó a segundo término. Se perdieron muchas variedades de maíz nativo, muchas variedades de frijol, de calabaza, y cuando se decidió que el aeropuerto no quedaba en el municipio de Atenco, entonces hubo un acercamiento
con Presidencia de la República, pidiendo pues algunos apoyos para restablecer todos los rezagos que se generaron en los 10, 15 años anteriores. De ahí surgió una propuesta que se le llamó el proyecto Manos a la Cuenca. Esta de Manos a la Cuenca pues contemplaba apoyos a la agricultura, apoyos al suministro de agua, tanto de riego como potable, saneamiento de ríos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, como institución federal ubicada aquí en Texcoco, pues se nos invitó a participar en el ámbito de nuestras actividades. Establecimos un convenio con el municipio de Atenco que contemplaba pues exploración, estudios sobre maíz. Nuestra primera acción fue pues recomendar lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos aquí en el Colegio de Posgraduados una serie de maíces híbridos. Entre los más sobresalientes tenemos un híbrido que denominamos Promesa, otro híbrido que denominamos HS2, y como primera acción pues se decidió intervenir con los agricultores a través de suministro de semilla de estos híbridos. Le dimos seguimiento a estas hectáreas que se establecieron con nuestro híbrido Promesa. Esto fue en el año 2021, repito, pues enmarcado en este proyecto presidencial. Fíjense los resultados. Voy a hacer un super resumen de lo que obtuvimos. Nuestro híbrido Promesa tuvo un rendimiento promedio de 5.7 toneladas de grano por hectárea. Cuando estábamos haciendo las estimaciones de rendimiento, pues también decidimos hacer estimaciones en los criollos que nos encontrábamos, en los maíces nativos que mirábamos que estaban establecidos en campo. El rendimiento promedio en 2021 de los maíces nativos fue 3.8 toneladas por hectárea. Ganó nuestro híbrido Promesa en alrededor de 2 toneladas. Sin embargo, este 3.8 representa un promedio. Hubo maíces nativos con promedio superior a este 3.8 y también inferior. Sin embargo, detectamos que el mejor maíz nativo rindió 5.5 toneladas por hectárea. Si lo comparan con nuestro híbrido de maíz, pues casi se igualan. A la par. 7 contra 5.5. Entonces ahí detectamos una ventana de oportunidades. Sin buscar los maíces nativos, nos encontramos con dijimos, ¿qué pasaría si hacemos una búsqueda sistemática de los maíces nativos? Seguramente vamos a encontrar maíces que compitan de manera favorable con los híbridos. Y efectivamente, para el año 2022 nos dimos a la tarea de recolectar pues los maíces nativos que pudimos, porque, como repito, en estos años que estuvo abandonada la agricultura se perdieron muchas variedades, y quiero mencionar que pues el maíz nativo es muy apreciado en esta región, no solo en esta región, sino en todo el país. Sabemos que los platillos que son elaborados con maíces nativos pues tienen una mejor calidad, un mejor sabor, etcétera, etcétera. La gente los prefiere. Bien, logramos juntar entonces para 2022 un grupo de 38 variedades de maíz nativo. Esas las establecimos en un experimento con varias repeticiones, junto con el panel de híbridos, maíces híbridos que ofrecen las empresas aquí para Valles Altos. Entonces los pusimos en evaluación 38 nativos y 11 maíces híbridos. ¿Qué fue lo que obtuvimos? También un resumen muy breve de lo que obtuvimos. Hubo 6 materiales que sobrepasaron las 10 toneladas por hectárea. ¿De los nativos? ¿De los nativos, doctor? De los 6, 2 fueron nativos. 2. 4 híbridos y 2 nativos. Ok. Es decir, este grupo estadísticamente superior estuvo integrado por 4 híbridos y 2 maíces nativos. Es decir, ahí hicimos un hallazgo, pero súper interesante. Claro. Con todas las ventajas que ello implica. La primera ventaja evidente, pues es el costo de la semilla.
La semilla para sembrar una hectárea de maíz híbrido pues anda alrededor de 2,000, 3,000 pesos por hectárea. En cambio de maíz nativo pues anda alrededor de, digamos, 500 pesos, 400 pesos. Los maíces nativos, pues obviamente también son más resistentes a los factores adversos, a la sequía, a la salinidad. Acuérdense que estamos en el lecho del lago de Texcoco, que es fue un lago salino. La gente pues los busca más. Entonces, nuevamente se nos abre esta ventana de oportunidades con estos dos maíces nativos con rendimiento estadísticamente igual al de los híbridos. Ahora, en mejoramiento genético, las recomendaciones no se hacen con resultados de un año. Hay que poner al menos 2 localidades repetidas en 2 años diferentes. Entonces, a estos maíces nativos sobresalientes los establecimos otra vez en el año 2023 en un experimento en riego y un experimento en temporal, porque posiblemente no sean las mismas variedades las mejores en riego que las mismas que son mejores en temporal. Sin embargo, no quisimos dejar la oportunidad, una vez que teníamos pues los criollos ya establecidos, tomamos el mejor de ellos, uno de estos que sobrepasó las 10 toneladas, y establecimos un lote de producción de semilla de aproximadamente 1 hectárea. Ese lote de producción de semilla pues fue con una buena variedad. Ahorita tenemos en Atenco disponibles pues, unas 5 o 6 toneladas de semilla únicamente para siembra. Los pobladores de esta región no me dejarán mentir, pero cuando se acercan las fechas de siembra es dificilísimo conseguir semilla de maíz nativo para hacer las siembras. Entonces, a veces acuden pues a los expendios de las empresas, como escasea la semilla de maíz nativo, acuden a ¿sí? Doctor, perdone la interrupción, de verdad lo estamos escuchando con muchísima atención, pero nos tenemos que ir a una pausa comercial. A mí, José Luis, antes de la pausa me resulta súper interesante cómo poner a competir, porque al final de cuentas se están poniendo a competir en el marco de una metodología científica a los criollos y a los híbridos, y los criollos salen adelante, pero si estás de acuerdo, doctor, vamos a una breve pausa comercial y regresando de la misma, continuamos con todo el proceso metodológico que siguieron hasta la obtención de estas semillas. 10 toneladas y ya tienen semillas de la mejor selección lista para sembrarse en esta zona. A mí me parece que los resultados que se vislumbran en esta zona, cuyo problema todos recordamos por el tema del aeropuerto, son sumamente prometedores. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos y continuamos con la conversación. Con todo gusto. Continuamos en Acústica Agronegocios. Nos surgía regresar de la pausa comercial para seguir escuchando este proceso de investigación aplicada de las semillas de los maíces nativos versus los híbridos en la región de Atenco. ¿Cómo olvidar esa zona, el conflicto? El famoso movimiento de los macheteros, sí, ¿lo hombre, recuerdas? De San Salvador a Atenco. Agresiones fuertes que hubo del Estado hacia los pobladores y cómo la consecuencia abandonó la agricultura mientras vivían en este estado de incertidumbre, si no se hacía, si sí se hacía. Pues una de las consecuencias nefastas es que la agricultura se abandonó, pero afortunadamente en el marco de este proyecto de Manos a la Cuenca, el Colpos, en coordinación con las instituciones federales, entraron en acción y ya nos relataba José Luis, el doctor Amalio, todas las labores que hicieron desde el 2001, 2002, 2003, 2000 y ahora 2004 con una ventana de semillas súper seleccionadas. Lo tuvimos que interrumpir justo cuando nos estaba platicando de este lote de semilla que tienen ya disponible. Doctor, si está de acuerdo, retomemos el hilo de la conversación. Claro que sí. Y solamente para hacer énfasis en esta metodología científica, estamos siguiendo todo el rigor metodológico con los métodos estadísticos apropiados, diseños experimentales, análisis muy rigurosos, tanto de campo como de laboratorio. Entonces, tenemos
esta semilla que ahorita estamos procesando, a la semilla antes de sembrar hay que beneficiarla, hay que limpiarla, hay que depurarla, hay que tratarla contra plagas, etcétera. En eso vamos a realizarlo aquí en las instalaciones del Colegio de Posgraduados. Tenemos una planta de beneficio de semilla. Entonces, para retomar esto, decíamos que estamos en proceso de análisis de datos en laboratorio de este experimento para refrendar esos resultados que a simple vista se ve que van a repetir, pero necesitamos hacer el análisis estadístico completo, tomando en cuenta la humedad de la semilla, tomando en cuenta el porcentaje de grano que representa una mazorca, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en este proceso. Ahora, a nivel federal, ya también se están abriendo facilidades para registrar variedades nativas. Nadie tiene título de obtentor de esto, los dueños son los pueblos originarios. Sin embargo, pues ellos, para que produzcan semilla de calidad bajo la supervisión del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, eso es una actividad que vislumbramos en seguimiento a esto. Quiero decirles que en el proceso de este proyecto, por alguna razón o de alguna manera, este proyecto llegó a oídos de las autoridades de agricultura de la Ciudad de México. Entonces, nos visitaron aquí en el Colegio de Posgraduados, pues una delegación de agricultura y también representantes de la Comisión de Recursos Naturales, la Corena, y nos solicitaron una ampliación del proyecto hacia la parte agrícola de la Ciudad de México. Ustedes sabrán que el sur de la Ciudad de México es eminentemente agrícola. De hecho, 1/3 del territorio de la Ciudad de México es rural. Sí. Y ahí conservan muchas variedades de maíz nativo. Entonces, también nos dimos a la tarea en 2023 de hacer una colecta de maíces criollos, maíces nativos, y seguimos una metodología similar a la que establecimos en San Salvador Atenco. Entonces, ahí también hicimos acopio de variedades nativas, involucramos al panel de maíces híbridos. Este panel está compuesto por híbridos de empresas comerciales, también híbridos de instituciones oficiales, híbridos del INIFAP, nuestros híbridos aquí del Colegio de Posgraduados, varias empresas comerciales, algunos materiales de la Universidad de Chapingo, y establecimos también 3 experimentos en la Ciudad de México, ya con los híbridos, con los maíces criollos nativos de ellos mismos. Repetimos pues el esquema de Atenco, lo repetimos en la Ciudad de México y establecimos experimentos en San Mateo Chalpa, en la demarcación de Xochimilco. Establecimos otro experimento en Parres, por la carretera libre a Cuernavaca, eso pertenece a la demarcación de Tlalpan. Establecimos otro experimento en la delegación Álvaro Obregón, en un pueblo que se llama San Bartolo Ameyalco. En ese caso, la cosecha la realizamos en el mes de diciembre y estamos en la fase de análisis de laboratorio y vamos a entrar a la fase de análisis estadístico, pero de entrada les puedo decir que los criollos, los nativos de la Ciudad de México, yo creo que van a ser superiores. Allá no va a haber igualdad, así como en Atenco. Yo creo que ahí vamos a detectar maíces superiores a los híbridos. Doctor, a simple vista. Perdón, nos ha dado usted información muy valiosa. Cátedra. Pero permítanos ir puntualizando algunos temas. En el caso de lo que ocurrió en Atenco, ¿de qué variedad estamos hablando? ¿Qué color, qué textura, qué forma de semilla? Ya nos habló usted de lo más importante para el productor, que son los rendimientos por hectárea, son 10 toneladas, pero ¿qué características exactamente tiene este maíz? Y platíquenos también de las características que pudieran encontrar en los maíces nativos de la Ciudad de México. Sí, bueno, se trata de maíces nativos pertenecientes a la raza chalqueño. La raza chalqueño es una de las razas más productivas de México.
son maíces predominantemente blancos, con una tonalidad un poco crema, poco tonalidad cremosa, pues son los maíces que ellos mismos han generado. Aquí, al adoptar estos maíces, estamos al mismo tiempo rompiendo esa barrera de la aceptación. Muchas veces cuando llegan materiales comerciales ajenos, digamos maíces híbridos, la gente no los conoce y cuando los conoce no le gustan. Estos son maíces que la gente ya seleccionó por cientos de años. Son maíces que tienen las características para elaborar masa, para elaborar tortillas, para elaborar todos los antojitos, los platillos que ellos usan, tamales, tlacoyos, etcétera, etcétera. Es decir, esa barrera ya está superada porque están hechos al gusto de ellos mismos. La tortilla sabe más rica. La tortilla sabe más rica, Y la es más tortilla nutritiva. más almacenada, la tortilla no se pone tan dura, no se quiebra, en fin, tiene una serie de características muy apreciadas por la población. Doctor, ustedes, digo, cuando inicia un proceso metodológico, se hace el protocolo de investigación, planteas hipótesis. Para mí lo lógico hubiera sido pensar que los maíces híbridos estarían por encima de los criollos, ¿no? Por lo menos eso me indica mi lógica. Ustedes planteaban un escenario como ese. ¿Qué tanta fue la sorpresa para ustedes de encontrar que hubo variedades de maíces nativos criollos que estuvieran por encima de variedades ya probadas, híbridas de la región? ¿Fue una sorpresa para ustedes o es algo que ustedes de alguna manera ya esperaban? Por antecedentes obtenidos en otras regiones, esperábamos algo parecido. De hecho, nuestra hipótesis fue al contrario, de que había todavía diversidad genética en los maíces nativos y de que íbamos a encontrar algún maíz que igualara, por lo menos, a los maíces comerciales. Esa fue nuestra hipótesis y la confirmamos con este hallazgo. Fíjense que en áreas de temporal, este hecho no es raro. De hecho, en la mayoría de las zonas temporaleras, los maíces nativos rinden muchas veces más que los híbridos. Por eso, a veces los programas gubernamentales de sustitución de semilla no son del todo adecuados. Dice, vamos a sustituir los maíces nativos por esta variedad mejorada. Sin embargo, las variedades mejoradas se han obtenido en condiciones diferentes en los campos experimentales, de manera que cuando aterrizan a la tierra, al terreno del agricultor, muchas veces no se encuentran las condiciones o las respuestas esperadas. No fue una gran sorpresa. Para mí la sorpresa mayor fue que la gente, a pesar de todos estos conflictos vividos en años anteriores, todavía conservara maíz. Yo esperaba encontrar un poco más, encontramos nada más 38, pero esa fue un poquito la limitante. Creí que iba a haber más, pero dentro de esos 38 hubo una diversidad pues, suficiente para iniciar algún programa de mejoramiento. Doctor Santa Cruz, perdón que lo interrumpa, pero se nos viene un poquito el tiempo encima y hay todavía muchos temas pendientes. Este maíz chalteño, ¿qué características tiene respecto a la falta de humedad característica del Estado de México, a los cambios bruscos de temperatura, plagas, enfermedades? Tienen resistencia muy marcada y es precisamente una diferencia con los híbridos. Los híbridos generalmente se obtienen en condiciones muy favorables, altas tasas de fertilización, altas aplicaciones de insumos, y en cambio estos maíces, como están hechos para terrenos temporaleros, están adaptados ya por muchos años a las condiciones adversas. En ese sentido, pues sí, llevan ventaja sobre los híbridos porque están adaptados a su terreno específicamente. Si esos maíces los sacamos a Hidalgo, a Tlaxcala, etcétera, lo más probable es que no prosperen de la misma manera. Cada región tiene maíces súper especializados a esos pequeños nichos ecológicos. Qué interesante, doctor. No, a mí me encanta. A mí, bueno, tú sabes, José Luis, que a mí el tema de los maíces nativos es un tema que me apasiona y me emociona ver cómo hay procesos
científicos, metodológicos, bien llevados, bien registrados, bien programados de cómo los maíces criollos están en muchas ocasiones en mejores condiciones de productividad para nuestros amigos productores, además adaptados a la región, efectivamente. Los modos de producción y los paquetes tecnológicos son normalmente menos demandantes de insumos y de fertilización porque estamos hablando de variedades ya adaptadas. Y ahí mi siguiente pregunta, el paquete tecnológico para sacarle el mayor éxito a esta variedad chalteño, ¿qué tan complicado o qué tan oneroso pudiera resultar para el productor? 30 segundos, ya no. Doctor, nos quedan 30 segundos, perdone la prisa. Es una tarea pendiente. Lo que se hace primero es determinar la mejor variedad y sobre ella determinar las mejores dosis de fertilización, fechas de siembra, densidades de población, etcétera. Pero es todavía promisorio aumentar los rendimientos a partir de este genotipo nativo. Y con un paquete tecnológico ya diseñado. Dejamos el tema pendiente, doctor. De verdad tenemos que darle seguimiento. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, José Luis. Regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Y bueno, ya que estuvimos platicando de maíces híbridos, Daniel, yo creo que es oportunidad para que nuestros amigos recuerden las características que tiene la maquinaria Mecatec precisamente para ser partícipe importante de este tipo de proyectos, de nuevos proyectos, de desarrollos prometedores en un área en donde Mecatec tiene mucha influencia y mucho conocimiento del terreno. Sí, José Luis, gracias por darnos pauta para hablar de Mecatec. Imagínate con los resultados del proceso de investigación que está haciendo el Colpos, si además le agregas la mecanización. Lo haces mucho más rentable y con además maquinaria agrícola especializada para pequeña superficie que va muy de la mano con el tema de los maíces nativos. Ojalá podamos tener contacto directo con nuestros amigos del Colpos y poder también meter esta variable en los procesos de investigación científica y rigor metodológico como nos lo ya platicaron, ¿no? Pero ¿con qué seguimos, José Luis? Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Dejamos los maíces nativos de la zona de San Salvador Atenco y vamos a platicar de una industria prometedora, de una industria que se transformó notablemente a raíz de la pandemia del 2019. Me refiero a la industria floral, que ha sufrido un cambio muy importante a lo largo de los años recientes. Y para ello vamos a platicar con dos especialistas que ya tienen mucho tiempo en esta industria, con Yoli Zurita y Arturo Cárdenas, empresarios florales. Y vamos a conversar un poquito de cuáles son los nuevos conceptos que viene para este 2024 en la industria floral. Yoli, Arturo, muy buenos días y muchas gracias por estar en Acústica Agronegocios. No, hombre, muy contentos, muy agradecidos sobre todo de que nos vuelvas a buscar y te damos una felicitación por haber regresado. Había un hueco en los medios de comunicación y qué bueno que ustedes estén de nuevo con nosotros. Gracias, Arturo. Bueno, pues Yoli, coméntenos cómo ha venido evolucionando la industria floral pues en los últimos años. Ya lo mencionábamos, Arturo, la pandemia de COVID-19 marcó un parteaguas en este tipo de empresas. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Pues así es, realmente la pandemia sí marcó una diferencia. Yo creo que muchos de nuestros colegas estarán de acuerdo en que somos antes y después de la pandemia, especialmente en la industria floral, especialmente por esa gran necesidad que todos tenemos de estar cerca de la gente que queremos, y justo la pandemia marcó eso. Por medio de las flores y por medio de las plantas pudimos acercarnos un poquito más a toda esa gente que tuvimos lejos durante ese tiempo. Y en este proceso, como tú sabes, bueno, nosotros lo que hicimos fue tener la responsabilidad total, ¿sí? de transmitir sentimientos, los mejores sentimientos del ser humano hacia otro. Y esto, bueno, pues como tú sabes, requiere de mucha seriedad, de mucho profesionalismo en todos los procesos que implican desde hacer las flores, o sea, crearlas, cultivarlas, hasta entregarlas. Sin duda alguna, una flor, el regalo de corazón de una flor a un ser querido
marca un sentimiento muy profundo y en la pandemia se volvió indispensable. Y entiendo que ese, digo, ya hablando desde el punto de vista estrictamente de agronegocio, fue una ventana de oportunidad para la industria floral, ¿no? Fue un parteaguas, fue un área de oportunidad, sí, que para las florerías y para los productores que estaban verdaderamente preparados y en un proceso de profesionalización importante pudieron afrontar. Obviamente no todo mundo estuvo en el mismo nivel y esto puede ser una llamada de atención que los próximos momentos del mercado mexicano, sobre todo con otras características y otros fenómenos que se van a dar, tiene que seguir en el proceso de profesionalización absoluta y con la responsabilidad que tiene. Yo entiendo que es muy importante comer, pero también imagínate, lo más grande del hombre es la transmisión de los sentimientos, entonces imagínate la responsabilidad que se debe tener en este punto, ¿no? Muy interesante, Arturo, lo que comentas. Y bueno, les pido a ambos, a Yoli y a ti, que nos comenten cómo se dio este proceso, cómo ha sido esta modificación del 2020 para acá en materia, por ejemplo, de logística para ustedes, los productores, toda la cadena que integra la industria ornamental, y también cómo se han ido modificando los gustos, las preferencias de los consumidores. Bueno, mira, en cuanto a lo que ha sucedido, yo creo que sin duda, como comentaba Arturo, todo el tema de la profesionalización y sobre todo el tema de estar con todas las herramientas listas en términos de estar en tecnología de punta y con el Internet, ahí eso ha marcado una diferencia. La presencia en redes sociales es otro punto que antes no se tenía como tan contemplado y últimamente es la forma en la que el consumidor también está buscando alternativas para poder entregar sus flores, ¿no? En cuanto a los gustos, mira, yo creo que eso es muy diverso, pero sin duda siempre la tendencia en flores va a ser primero productos de gran calidad, y después entregar productos que transmitan mucha frescura, mucha apertura. No hay como un ramo de flores clásico, ¿no? A pesar de que sin duda existen muchas técnicas, mucho diseño, diseños de autor, pero yo creo que a cualquier hombre, mujer, un simple arreglo de flores de muy buena calidad, muy fresco, es más que suficiente, ¿no? Los floristas siempre dicen que son simples, pero si vieras qué trabajo es hacer un buen ramo, bueno, vas a decir que no es tan simple. Pero sí, lo que tenemos que tomar en cuenta, José Luis, que esto ha cambiado. Ahora con tanta competencia de productos similares, por ejemplo, en la industria del regalo, que es donde participan las flores generalmente, los estándares son muy altos y el consumidor mexicano ha aumentado en sus estándares de recepción. Entonces ya obviamente nos piden flores de muy buena calidad, de muy buena presencia, con colores muy claros, y no sabes, seguimos batallándole desde el punto de vista de los floristas a ese nivel de calidades, ¿no? O sea, no tenemos las calidades de otros países, tenemos una flor medianamente competitiva, en algunos casos muy competitiva, pero generalmente siempre batallamos para tratar de satisfacer a los consumidores. ¿Por qué? Porque ya el consumidor mexicano ya se volvió muy exigente. Obviamente, pues ya es global, ¿no? Has mencionado en repetidas ocasiones la profesionalización de la industria floral. Con este último comentario entiendo que la profesionalización la refieres más hacia la producción de mejores calidades en flores. ¿Y qué tendríamos que hacer si fuera el caso? No, mira, en la profesionalización me refiero a toda la cadena de valor, desde la producción, desde las etapas culturales, sí, de las maniobras culturales que le llaman, hasta la entrega del bien hacia una persona. Todas las etapas requieren de profesionalización. Sin embargo, si nos vamos a dedicar nada más si vamos a hablar de producción en materia específica, sí. Digamos que es muy poco el porcentaje de empresas altamente tecnificadas o que observan procesos de producción muy cuidados, procesos de poscosecha, procesos de transporte, son muy pocas. O sea, muy pocas. El gran grueso de los productores en el país son productores casi artesanales. Entonces, obviamente, de acuerdo, mira, por ejemplo, ahora con el
con el 14 de febrero que tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que muchos colegas están de acuerdo conmigo en cuanto a que nosotros hacemos nuestra chamba cuando recibimos los paquetes de flores y vamos por todo el proceso de cuidado, hidratación, limpieza de la flor cuando llega a nuestras manos, porque muchas veces llega muy estresada, ¿no? Pero, por ejemplo, esta fecha es un gran reto. Es realmente un gran reto porque, uno, la temporalidad, estamos todavía en invierno, ¿no? Y dos, tenemos que de alguna manera cuidar el hecho de que a veces recibimos flores que han sido refrigeradas por 3, 4 semanas, ¿sí? Muy estresadas, y que no cubren con los estándares no nuestros, sino de la gente que va a recibir. Nosotros de alguna manera no somos los productores, nosotros recibimos todos los insumos, los procesamos y los entregamos. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿no? Mandan flores a sus esposas, novias, madres, tías y en fin. Y llegan y reciben una calidad de flor que a veces no es la esperada. Claro, vienen con nosotros y nosotros tenemos que ir hacia los productores. Entonces, hay como muchos retos ahí en el camino todavía, ¿no? Porque el productor floral todavía no llega a esa completa profesionalización de entender que el bien de la actividad es de apreciación y que se tiene que cuidar desde la selección del material vegetal. Sí, hay problemas, tú lo sabes, José Luis, que hay problemas en material vegetal. En México casi todo es de importación y hay problemas en su manejo. Hay problemas en el cultivo, hay problemas en el manejo de las plagas, hay problemas en la disposición de los invernaderos, hay problemas muy serios en la poscosecha y hay problemas muy serios en el canal de distribución y aparte en nuestros mercados donde vamos. Nosotros vamos a comprar las flores a los centros mayoristas, que son Central de Abasto o el Mercado de Jamaica en la Ciudad de México. Y es un verdadero, tú sabes que no son, no me quiero referir mal de ellos, pero tú sabes a lo que me refiero en las condiciones que están. Nosotros como distribuidores de flores, como arreglistas, hemos tratado también incluso de acercarnos, romper eso y de acercarnos, comprar desde la finca, que también representa todo un reto, porque identificar a los productores es poco claro. En México no se ha hecho una labor de identificación de productores adecuada. Ellos mismos no dan su información. Yo creo por muchos problemas, hay muchos problemas. Sin embargo, eso sería una pieza clave, ¿no? Pues habría que hacerlo y habría que hacerlo pronto, porque lo peor que nos pudiera pasar, José Luis, es caer en el extremo de la importación de flores para arreglo floral, ¿no? Y a ese respecto, Arturo, bueno, México forma parte del mercado mundial de flores. Tenemos competidores muy importantes en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, que lamentablemente atraviesa por una situación difícil políticamente hablando en materia de seguridad, independientemente de otros grandes jugadores que están en Europa, que tú conoces bien, Arturo, y que incluso están ya en naciones africanas. Nos falta un minuto para ir a pausa, vamos a aprovecharlo, Por Daniel, favor, adelante. para pues, seguir hablando de la mecanización que ofrece Mecatec. Y regresando, Arturo, refiérete, por favor, si eres tan amable, a todos estos asuntos que tú conoces bien de lo que ocurre en otras regiones del mundo y cómo México se debe de insertar en ese gran mercado, Daniel. Sí, sí, claro. La competencia en mercados internacionales a todos viene bien, pero debemos de priorizar el consumo de las cadenas de valor nacionales y si habrá que profesionalizarlas, como bien dice los compañeros entrevistados, pues habrá que tocar las puertas necesarias para hacerlo. Vamos a una pausa comercial. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Estamos platicando con Yoli Zurita y Arturo Cárdenas, empresarios florales. Arturo mencionaba la situación que tú conoces perfectamente del mercado internacional por todas estas deficiencias que tiene la cadena de distribución de esta industria y a las cuales tú te has referido. Mira, te voy a decir una posición que no es necesariamente personal, pero vamos a ponerlo de manera objetiva, ¿no? Yo tengo que satisfacer la necesidad de un cliente que es un cliente que tiene una necesidad emocional o una necesidad de decoración o una necesidad de tener ornamentales en su espacio o en su vida. Yo no voy a, yo tengo la responsabilidad de satisfacer las necesidades del cliente. Te voy a decir una cosa, si la flor que viene de manera importada
es mejor que la nacional y cubre mejor las necesidades de mi cliente, voy a preferir eso. O sea, quitémonos de los nacionalismos y eso es lo que va a pasar, porque yo me debo también a un público de unos clientes que tengo gran responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa a nivel local? Que no se ha entendido esa gran responsabilidad por parte de las cadenas productivas y además no se ha fomentado esa responsabilidad, ¿no? Entonces, si no aumentamos los altos estándares a otros niveles, pues no vamos a... el sector se va a quedar con distribución a nivel banqueta, a nivel kiosco, a nivel mercado. Entonces, ¿pero qué queremos? Queremos bienes de excelencia que compitan. ¿Por qué? Porque el beneficio es mucho más alto, o sea, el profit es mucho más alto y obviamente los negocios crecen. ¿Qué pasa en otras latitudes del mundo? Bueno, ¿qué pasa? Que el consumidor tiene estándares muy altos en Nueva York, en Ámsterdam, en París, en España, mercados a los que México quiere aspirar. ¿Sí? En todos los sentidos. Ve nada más las cadenas hoteleras que participan, los perfumes que participan, los autos que participan. México quiere eso. En un momento determinado, obviamente, las flores tienen que estar a la altura de este mercado tan competitivo. Eso es lo que va a pasar. Ahora, que vamos a tener competencia interna, nada más que se den cuenta los grandes productores a nivel internacional del tamaño de mercado, de la atención que quieren, vamos a ver otros actores en México. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? O sea, entonces, tú me dices, hay que cuidar la industria nacional. Más bien, el productor debe de cuidar su mercado. No todos ayudarle al productor. Sí, vamos a ayudarle a todos y vamos a poner la camiseta, sí. Pero el productor tiene que entender que se debe a este mercado y debe ser tan responsable en consecuencia, no viceversa, ¿ok? Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Sí. Arturo, ¿y qué pasa con otros competidores que pueden incorporarse al mercado mexicano en materia de producción? Hay nuevas regiones productoras, sabemos que, bueno, por lo menos la más tradicional es la que se encuentra en el Estado de México. La Ciudad de México también tiene una participación con la producción de la Alcaldía Xochimilco, otras regiones en Puebla y Michoacán, pero ¿en dónde están esos lugares que tienen ese potencial para poder competir con esos grandes productores europeos, estadounidenses, centroamericanos, sudamericanos e incluso africanos? No, bueno, tradicionalmente y seguirá por mucho tiempo el Estado de México siendo el líder en flores de corte. No estamos hablando esta vez de plantas, estamos hablando de flores. Tradicionalmente el Estado de México va a seguir dominando la escena por mucho. ¿Sí? Hay otras producciones en Morelos y hay producciones en Puebla y hay producciones de tropicales en el sur del país. Sin embargo, el Estado de México por mucho. La necesidad es que ese gran bastión de México se organice de tal manera para poder competir. Hubo nuevos proyectos que no se detonaron un poquito, yo creo que por falta de visión o por falta de empuje o voluntad política. Sin embargo, hay que aprovechar que tenemos también, obviamente, un gran mercado interior, pero también estamos cerca del mercado más grande de flores del mundo. Entonces, hay que aprovechar esas ventajas, pero con grandes empresarios. Lo que falta un poco en la industria de ornamentales, después de 30 años de experiencia, te digo, es una vocación decidida a profesionalizar y a ser buenos emprendedores muy bien formados, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo comparto contigo que es el mercado el que debe de marcar las necesidades del sector productivo y seguramente coincido también en que las deficiencias de la producción del mercado interno no satisfacen los requerimientos y las necesidades del mercado. Sin embargo, considero que debemos de acortar esa brecha y fomentar proyectos que nos pongan a nivel competitivo y que a ti como productor de flores, de rosas, el mercado interno te pueda dar también la posibilidad de satisfacer las necesidades de tus clientes. En este sentido, en este orden de ideas, ¿qué tan caro puede resultar que un productor hoy de esta región del Estado de México, de Morelos, pueda tener la tecnología, el conocimiento y la capacitación necesaria para poder llegar a estos estándares? Mira, te voy a decir que no es un problema económico, es un problema de actitud. Después de mucho tiempo que yo he oído estos argumentos,
yo creo sí es una inversión importante, sí es importante en materia principalmente por material vegetal. Es importante la inversión y es importante la infraestructura, y es importante la capacitación desde el punto de vista técnico y como empresario. Sí, es muy importante y va a requerir de un buen capital por hectárea, lo podemos calcular. Pero sobre todo, lo más importante y lo que no se tiene es una actitud. O sea, una actitud de orientación de mercado, una orientación, porque los demás problemas podrían resolverse. Existe el FIRA, existe Colpos, existe la Universidad de Chapingo, está el TEC de Monterrey, está el Antonio Naro, están miles de las instituciones de gobierno, como la Secretaría de Agricultura tiene programas, o sea, sí existe una estructura en el país para atender mercados. Sin embargo, el productor debe de tener conciencia y actitud. Obviamente, te voy a decir una cosa, en un mercado tan grande y con una distribución de ingreso muy diferente y una mala educación en la percepción de flores, el mercado se está comiendo todo actualmente de lo que hay de flores. Sí se lo van a comer, sí, pero ese profit que tiene el productor debería invertirlo. Debería hacer una reorientación de su capacidad económica y reinvertirlo para aumentar los niveles de producción. Eso es lo que debería pasar, empezando por eso, empezando también viendo de que, oye, pues, si produces flores, no aceptes que tienes que poner en las condiciones que están en el central de abasto para vender. O sea, es un aspecto de actitud y dignidad, ¿sí? Es muy diferente el nicho de mercado de la flor en maceta que la flor de corte en lo que a ti respecta. A mí me da la impresión de que México tiene mucho más desarrollado el tema de maceta que de corte, ¿es correcto? Sí, México es un país evidentemente plantero. O sea, sí hay mucha oferta de plantas. Los mexicanos nos encantan las flores y las plantas. Ese es el punto, que el mercado es cultural, o sea, nos encantan a los mexicanos, nos encantan las flores y las plantas. Sí está más desarrollado, es más profesionalizado, tiene más diversidad, también participa el material vegetal ahí. Sí está. Morelos, por mucho, es el líder, pero hay grandes puntos en el país donde se producen plantas. Lo padre de esto es que a todo mundo le gustan las plantas. Y lo bueno, por ejemplo, en nuestra evolución que hemos hecho nosotros también, hemos incorporado toda una línea de plantas. Claro, yo creo que también es como esta parte de tendencia y de modernizar y cambiar un poquito el tema de que como las florerías en Estados Unidos y en Europa no solamente venden flor de corte, sino también venden macetas, depende de la temporada, ¿no? Entonces, esto sería es una forma en la que nosotros hemos estado también como que dándole un poquito la vuelta, ofreciendo muchísima flor y plantas en el tema de ornamentales en la florería, ¿no? Complementamos la oferta que necesite, que está pidiendo el cliente, porque ahora que fue lo de la pandemia había mucha gente en el interior y entonces acompañaba con plantas, pero ahora que se terminó la pandemia siguen pidiendo las plantas y no solamente el consumidor en materia de plantas, no solamente te pide cualquier planta, ya sabe qué planta quiere, ya sabe que las cactáceas tienen cierto manejo, ya saben que por ejemplo, también deja de decir plantas, también árboles ornamentales, piden olivos, piden cosas muy especiales. Entonces, ya esa necesidad también la tenemos que abarcar nosotros los de ¿cómo se llama? Los que vendemos flores y plantas, ¿no? Yoli, ¿cómo ha cambiado el mercado? Tradicionalmente, cuando inicia ya de manera importante el comercio de flores, pues estas plantas y flores estaban asociados al género femenino, el Día de la Madre, la abuela, la Virgen de Guadalupe, el 14 de febrero, más hacia la novia, más hacia la esposa. Ya el mercado se ha modificado totalmente, ya no es este mercado tradicional femenino que tuvimos en un principio. Así es. De hecho, nosotros siempre hacemos también una campaña muy simpática que a los hombres también les gusta recibir flores, ¿no? Entonces, realmente, el tema de entregar y regalar una flor va más allá que sea una mujer. Es más el tema que estás entregando, eso, lo que hablábamos, como un sentimiento, un estoy pensando en ti, ¿no? Entonces, por eso siempre dividimos la entrega de flores como por ocasión, ¿no? No solamente es una flor para una conquista. Te invitan a un lugar, ¿quieres agradecer? Manda flores. ¿Tienes a alguien enfermo, algo convaleciente? Manda flores. Hay un nacimiento,
manda flores. Te enojaste con tu galán, mándale flores. De hecho, tenemos consistentemente clientes mujeres que ya nos buscan y nos dicen, oye, es que es para mi novio, oye, para un amigo, para mi esposo, es su cumpleaños, esto es nuestro aniversario. Y hay muchas flores, esta connotación femenina de la rosa para mujeres, en fin, no es así, aunque hay flores que pueden ser muy enfocadas hacia el tema masculino. Por ejemplo, un gran ramo de lilies, increíble que un chavo, que un hombre lo reciba, ¿no? Vaya, hasta los niños. Una nena cumpliendo 9, 10 años, unas flores de su papi. Yo creo que las flores, tanto de corte como una macetita, una plantita para un niño, ¿no? Aprende a cuidar a un ser vivo, aprende a cuidar tu orquídea, aprende a cuidar tu pequeño cactus, tu suculenta. Tenemos un gran mercado y yo creo que hay una gran área de oportunidad ahí. Entonces, es chamba nuestra como florerías, ¿no? Con nuestros colegas, en fin, de un poco avanzar en este tema de que las flores y las plantas siempre van a ser un gran obsequio, un gran regalo, ¿no? Tú no te imaginas la gran simpatía que tienen los hombres de cualquier edad hacia las manifestaciones florales. Ya lo vimos ahora que estuvimos en Polanco, hicimos una instalación súper grande, ¿sí? Y no sabes la cantidad de hombres que se metían a ver, y cómo está hecho, y esa flor cómo se llama, y se sacaban fotos. O sea, ya no es esa connotación de género, ¿no? O aquí en la tienda, ¿no? Que vienen señores a comprar su maceta, su tierra, su composta, su fertilizante, sus tiqueritas, o sea, porque hay una gran simpatía en esta actividad. Ya no es el hombre nada más que se ponía a jugar con los carritos, no, esto es una actividad bastante interesante, ¿no? De manera social, ¿no? Sí, muy, muy, muy interesante este cambio de tendencias. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final. Arturo, Yoli, muchas gracias por concedernos esta entrevista y vamos a continuar pendientes para ver qué viene para 14 de febrero y ya el 10 de mayo, pues ya está, no tan cerca, pero también ya está por ahí un poquito a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Hombre, a ti, y esperamos tu pedido de flores. ¿No le has mandado flores a nadie últimamente? Sí, no, por supuesto, hace poco enviamos flores, pero no, lo seguiremos haciendo, claro que sí, Arturo. Por favor, si eres tan amable. Muy bien. Gracias, José Luis. Saludos. Bueno, saludos, gracias. Pues Daniel, Gracias. estamos llegando a la parte final de Acústica Agronegocios. Sí, después de hablar de flores y de maíces nativos, es tiempo de despedir el programa, pero nos vemos en la próxima emisión de Acústica Agronegocios. Esto fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.